Definitivamente aquí, de mi generación posterior, gracias a Dios han surgido muy buenos escenógrafos. Lo que pasa es que en las artes escénicas, dedicado ya al área del teatro, los espectáculos musicales, gracias a Dios que llegó Ángela Bernal, gracias a Dios que llegó Remy, porque después de mí yo no veía a nadie. Porque lo que te estoy diciendo, o sea, la preparación que hay que tener, no como escenógrafo, la preparación cultural que hay que tener para tú poder trabajar artes escénicas, no es lo mismo. Bienvenidos a otro episodio de Hablemos de Arte. Aquí estoy obviamente con mi co-host único y favorito, Junior. Me encanta que tú digas que es favorito. Claro que favorito. Pero eso quiere decir que hay otros. Uno nunca sabe. ¡Ay! Uno nunca sabe, pero por eso dije mi favorito. Bueno, no está bien, me quedo con el favorito entonces, ni modo. Después te la mano 2 veces. Ay, perdóname. Señores, hoy tenemos un gran invitado, una leyenda. Hay gente que no le gusta que le digan leyenda, pero para mí en el buen sentido de la palabra. Leyenda viviente. En el muy buen sentido de la palabra. Tenemos con nosotros al único, irrepetible e inigualable escenógrafo de República Dominicana. Y productor. Y productor, iba para allá ahora. A Fidel López. Bienvenido, Fidel. Hola, muchísimas gracias. Bienvenido, Fidel. Eso de leyenda ¿Pero a ti te gusta o no te y gusta? viviente, como que... ¿Te gusta o no te gusta? Porque a Maridalia no le gusta. A mí no me gusta porque las leyendas, muchas de ellas son leyendas, no son ciertas. Bueno, mira. Importante Sobre todo punto. por eso. No lo había pensado. Ok, ¿cómo te digo entonces? Fidel. La gran estrella, No, Fidel tampoco. López. Tu humildad. Miguel. Bueno, Fidel, vamos a comenzar por el principio, porque tienes una vida y una trayectoria muy amplia, llena de muchos aciertos. Así que vámonos al origen, a las raíces. Cuéntanos de Fidel niño, ese niño que se involucra de alguna forma en este gran mundo de las artes. Cuéntanos de ese acercamiento y de esos primeros años. Bueno, de niño, mi principal diversión, digamos, era muy relacionado con lo que hago ahora. O sea, jugaba mucho con rompecabezas, con piezas desarmables. Por ejemplo, tenía animales de granja y yo armaba como una gran maqueta con una granja, con los animales. O sea, eran unas escenografías en miniatura realmente. Eso desde 7, 8, 9, 10 años. Ya yo tenía ese mundo y sobre todo el tema de los rompecabezas me dio mucho ingenio para armar no solamente lo que ahora hago de escenografía, sino para armar la vida en general. Entonces eso es lo primero. Después de ahí comienzo estudios de dibujo y pintura a los 11 años con el maestro Elías Delgado en la escuela Leonardo da Vinci. Y ahí es que comienzo ya el trabajo en el arte, estudiando dibujo, pintura, más tarde escultura. De ahí a estudiar dibujo arquitectónico y más tarde ya ingreso a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar arquitectura. Entonces, eso es más o menos rápidamente el paso de todo el proceso hasta después llegar al escenario. De infancia a profesional. Exactamente. ¿Y alguien en tu familia, cuando te veía jugando, dijo, o sea, esto es lo que él va a hacer de grande? Porque, por ejemplo, pasa mucho que vean a los niños jugando con Lego. Ah, va a ser un arquitecto. ¿Pasó esa conversación en tu familia de que dijeron... No, mi papá era ingeniero y realmente no. Cuando estaba pequeño, mi mamá decía que yo iba a ser abogado. Ah, ¿y te gustaría? Pero por el carácter que tienes. No. ¿Tú tienes carácter de abogado? Sí, pero es una profesión que yo nunca en mi vida ejercería. No. No. ¿Por qué? Porque los temas legales, la ley es algo ahora mismo muy, que te digo, muy fluctuante. Yo sería incapaz de defender de ninguna manera a alguien que cometa un crimen, se declare culpable y todo. O sea, no. Yo sé que es un mediador de buscar cosas, pero es una profesión que no podría ejercer. Pero necesaria igual. Completamente, es necesaria, sí, pero
Pasa igual que una queridísima amiga mía, Marilyn Lois, que todo el mundo la conoce, la defensora de los animales. Marilyn la conozco desde los 18 años, una persona extraordinariamente buena. Cuando me dice estudiar Derecho, digo yo, ¿cómo? ¿Tú no sirves de abogada? Ay, Dios mío. Tú eres muy buena para ser abogada. ¿Qué terminó? Defendiendo animales. Bueno, Claro. Fidel, entonces, Es necesaria Lo la canalizó. profesión. un niño creativo, un joven estudiado, preparado, un adulto profesional. ¿Cuál fue ese primer trabajo? ¿Quién fue esa primera persona que confió en ti y que te dijo, Fidel, vamos a armar esta escenografía o Fidel, ven, sé parte de esta producción? ¿Cuál fue como ese primer acercamiento al mundo laboral? ¿Quién fue esa persona que te brindó ese espacio? Fíjate, desde muy joven estaba siempre en los espacios teatrales. Frecuentaba mucho inclusive la academia de ballet de Doña Eladia. Después también siempre estuve haciendo cursos, talleres, historia del arte, de pintura, de danza, ópera, relacionado con todo ese mundo. Luego comienzo a trabajar con cosas de carnaval. Esto con un amigo, el señor Leo Crespo, que hacía cosas de carnaval, me llamaba la atención y siempre iba a hacer utilería y comencé a hacer cosas en colcha espuma, lo que era hacer careta, papel maché, o sea, fue todo un proceso de trabajar utilería. Y comencé a hacerme yo mismo mis trajes de carnaval y frecuentemente ganaba en las fiestas de carnaval en Casa de España, en discotecas, en el Clunaco. O sea, que tú te vestías. Eso yo no lo sabía de ti. Sí. yo quiero ver fotos. Y eso Sí, sí. que yo En mi conozco libro hay bastante a Fidel, yo fotos pensaba. mías, en el libro que publiqué recientemente hay fotos mías con trajes de carnaval. A mí me encanta el carnaval y me gusta mucho disfrazarme. Tú lo viste recientemente, Junior. Sí. Entonces... Vamos a poner fotos de eso. ¿Cómo? Vamos a poner una esas foto fotos. aquí. Sí, entonces... la primera persona que se acercó fue Chiqui Haddad, que gente no sabe, Chiqui Haddad estudió un tiempo arquitectura en la UNFU y lo conocía de Ciudad Nueva y me dice, mira, pero tú haces muchas caretas, muchas cosas, yo quiero que me ayude con algo y comienzo a trabajar con él en Cachita en el País de las Maravillas. Wow. No, pero Entonces, eso es mucha información junta. Vamos por parte. Cachita en el País de la Maravilla, o sea, una producción inspirada en Alicia en el País de la Maravilla. Sí, Cuéntanos quién es Cachita. El personaje de Cachita. Sí. Ok, perfecto. Entonces- Pero cuéntale a nuestra audiencia, porque tenemos una audiencia variada. Nos escuchan jóvenes, adultos, incluso niños, lo comentamos una vez, así que dar un poquito de background de quién es Cachita y por qué llegas ahí. Soraya María es una actriz, muy buena actriz, que tenía un personaje en televisión de una trabajadora doméstica y entonces era muy ocurrente, un personaje que andaba en rolos muy folclóricos, muy del barrio de ese entonces. Entonces era muy popular y ella comenzó a hacer espectáculos infantiles y ese fue, creo que el primero que hizo, que era una adaptación del cuento de Alicia a su personaje. Entonces Chiqui era que estaba trabajando en la producción, me llama para que lo ayude con las caretas, el vestuario, etcétera, y hago la utilería, hago las caretas, hago el vestuario. Entonces en ese entonces había un premio, el premio Thalía de Plata, que era un premio a las artes escénicas, al teatro específicamente. Que paréntesis, deberíamos retomar esa tradición de premios escénicos, pero esos son otros 500. Sí, te puedo contar cosas. Sí, después. claro. Entonces, ahí me nominan y gano por el vestuario, la utilería. Después seguí haciendo otros trabajos con él y después me llama Nurin Sanjay, que me habían recomendado para hacer unas caretas, unos trajes que quería, y le diseño el vestuario del espectáculo El secreto de Chiclón, de la Pinky. Hice el vestuario, hice las caretas igual, me nominaron otra vez al mismo premio. Y el año siguiente me vuelve a llamar Nurin. Yo estoy pensando que para lo mismo del vestuario, ella habló mucho conmigo, me preguntó mucho, estudiaba arquitectura, estudié pintura, y me dice que era para hacer la escenografía del espectáculo Pinky Piedra. Esa fue mi primera gran escenografía en la sala principal del Teatro Nacional y yo creo que por ahí
Arranca todo a raíz de eso. Después me llama Guillermo Cordero para un espectáculo de Sergio en el Teatro La Fiesta. Y así sucesivamente fue que comencé a trabajar en lo que era el mundo del espectáculo y el teatro. Esto conjuntamente, una de las cosas primeras de teatro fue también que me llamó Nancy Álvarez, Ujú. que era productora de teatro junto a Germana Quintana, para hacer la escenografía de Hansel y Gretel en los entonces cines Naco, donde los domingos habían funciones de teatro para niños antes de las películas. Ujú. Y entonces ese fue otro de los primeros trabajos de escenografía que realicé también. O sea, que en el cine se montaba la escenografía Sí, también. Wow. es, Otra práctica que podemos retomar. Claro. sí, sí, y realmente iba mucha gente. El cine tenía una parte, como un escenario delante bastante grande, y ahí se hacían presentaciones infantiles sobre todo. Qué lindo. Me encanta que tenemos un tema en común. No sé si ya lo notaste, querido Ujú. Junior, pero cada persona que está involucrada en el mundo de las artes escénicas, que se ha sentado en ese sillón, ha estado impulsado y apoyado por nuestra querida Norín. Que paz Nurin. descanse. Sí, esa fue una de las grandes cosas que hizo Nurín. Fue un apoyo constante de la gente que ella veía que tenía talento. Tuvo Sí. muy buen ojo porque como tú dices, casi todo lo que ella nos dio oportunidad, tuvimos con ella. O sea, permanecemos todavía. Y varias Y generaciones. varias generaciones. Sí. Las últimas fueron ya de los que salieron cuando High School Sí. Musical, que son Que hoy en día son ahora los actores de teatro de musical. estrella en el momento de ahora Totalmente. de los espectáculos musicales. Totalmente. Fidel, el trabajo de un escenógrafo es muy tangible, muy visible. Pero, ¿qué hay del trabajo que nadie ve de un escenógrafo? Fíjate, el trabajo básicamente que nadie ve del stand fue la parte de la creación. Ujú. Eso es una parte que inclusive le digo yo a mis empleados a veces, ustedes creen que no, que yo no trabajo. Yo también estoy a veces hasta las 2, a las 3 de la mañana Claro. trabajando, haciendo cosas. Y yo creo que esa es la parte que la gente no ve del escenógrafo. Y la otra parte que no ve es la formación Ujú. que tiene que tener. O sea, en muchísimos libros de técnicas de teatro ponen al escenógrafo después del director. O sea, la persona que tiene que debe tener más conocimiento de un montaje después del director es Escenógrafo. el ¿Y escenógrafo. por qué es eso? Afecta a todas las áreas, Sí. todas. O sea, tiene que ver con el vestuario, tiene que ver con la utilería, con el mobiliario, con el movimiento de los actores, con la concepción del director. Eso es importantísimo. Entonces, la escenografía es como, digamos, la casa, Ujú. donde conviven todos. Entonces tiene que ver con la iluminación, con una serie de cosas que debe todo manejarse en conjunto. Y el escenógrafo tiene que tener esa visión en conjunto, esa visión global de lo que está pasando en el escenario. Y respetar grandemente porque cualquier escalera, cualquier tropezón, hablando ya de cosas físicas Ujú. tangibles, puede afectar grandemente a un artista o un montaje. Viéndole ese punto de vista, entonces es esa parte de la gran responsabilidad que tiene el escenógrafo, no la ven y el escenógrafo, o sea, yo llego al teatro a veces a las 9 de la mañana y soy el último que salgo. Sí, me consta. Te he visto. Porque tengo que estar en la mañana en el montaje. Primero, mucho tiempo antes en la construcción. Sí. Después en el montaje. Después en los ensayos. O sea, si el escenógrafo se le fue de un ensayo a un director, No es con lo un que puede montaje pasar ahí. complicado, muere. Porque eso tú lo oyes a cada rato. Fidel, Sí, Ángela, fulano, o sea, al escenógrafo todo el tiempo sí. llamándolo. Claro. Porque es necesario, o sea, los actores saber por dónde entran, por dónde salen, todo eso. Y entonces hay otra cosa que a veces llegan al teatro a ver lo que está construido, lo que está hecho, y ese encuentro a veces es un poco traumático Traumático. Ujú. para los artistas. Sí. Fidel, hay una parte que el público quizás lo ve ya realizado, lo ve tangible en escena, pero de lo que estamos hablando ahora y es la parte de concebir todo. ¿A ti te gusta involucrarte también cómo va a ser el diseño de luces, todo lo que va a embellecer también la escenografía? Porque yo he estado en varias producciones donde eso sí se hace, pero donde hay otras producciones donde no, donde cada quien trabaja por su lado y ya.
¿Tú no crees que eso es contraproducente para el resultado final de una producción? No, definitivamente el trabajo de las artes escénicas es un trabajo en conjunto, en todos los sentidos. Claro. Es lo que te estaba diciendo. O sea, cuando no hay ese contacto, pasan cosas tan simples como estás haciendo un evento corporativo de una empresa que el color base era rojo y la presentadora llegó con un vestido rojo y cuando se paraba nada más se le veía la cara. Entonces es Como una una tontería, pantalla pero verde. tuvo que salir Totalmente. corriendo a Claro. buscar otro vestido porque vestido. lógicamente la escenografía no se podía cambiar el día antes de un ensayo general. No. Claro. Entonces es el tipo de cosas, entonces mucho más delicado aún es en una producción donde tú ves la maravilla del conjunto, las paletas de colores, o sea, tiene que estar combinado todo, eso ayuda muchísimo, la iluminación también. Sí. Entonces, más que por embellecer, es para que cada elemento se destaque. Bueno, recientemente comentamos de una producción que vimos en Madrid, tú la viste también, de Los Miserables. Sí. O sea, cada escena parecía un cuadro del Museo del Prado. Totalmente. Entonces, la iluminación era una cosa tan sublime. A mí fue lo que más me gustó fue la iluminación. A mí también. O sea, era una cosa tan sublime que los movimientos, por ejemplo, escenográficos, bueno, aquí no, en producciones le pegan un perseguidor al artista. Si tú estás moviendo una escenografía atrás, se ve clarito todo. Totalmente. Vamos a coger Entonces, alguno de esos cuando- términos, perdón, Fidel, y vamos a traducirlo un poco para las personas que nos escuchan y que nos están viendo. ¿Qué es un movimiento escenográfico? O sea, el cambio de la escenografía. Claro, eso puede Eso- significar el cambio de cualquier elemento que Cualquier haya en elemento que escena. haya en escena. O sea, un movimiento escenográfico es cualquier elemento, por más sencillo que sea. Entonces, por ejemplo, la iluminación, el caso que estoy diciendo, era una cosa tan bien hecha Sí, que tú espectacular. sentías que estaba desapareciendo algo ahí atrás. O Pero sea, tú lo veías. percibías, pero no llamaba ni siquiera tu atención. Entonces, cuando volvía una iluminación Tú te para esa encontrabas con escenografía, otro- es mágico. Ujú. Es mágico. Entonces, al igual, la gente, por ejemplo, a veces vemos en Broadway, sobre todo, lo más cercano que tenemos, aquellos vestuarios, aquellos plisados perfectos, todo eso. La gente no sabe que una falda plisada la ponen en una percha y es un artista plástico con un aerógrafo que acentúa las luces y las sombras de esa falda. No es solo la iluminación. Ujú. Un trabajo en Entonces, equipo. lo mismo pasa con la escenografía. En la escenografía hay luces y sombras que no solamente las crea la iluminación, Ujú. la tiene la escenografía en sí para acentuar eso. Porque si tú no haces eso, inclusive hay muchas escenografías con una iluminación muy plana, se te borran los efectos. De hecho, para mí lo más Por ese tipo de importante cosas. es la reacción de la escenografía con la luz. O sea, yo que he estado en el proceso de montaje, que tú ves una escenografía que está ahí, muy bonita y todo, pero cuando prenden esa luz, se cobra vida esa escenografía. Claro, pero mucha gente, Impresionante. mucha o cobra gente vida no... o cobra muerte. Exactamente, Eso totalmente. mismo. Pero eso pasa con todo. O sea, Sí. por ejemplo, el maquillaje. El efecto de envejecer los personajes. O sea, tú lo vas percibiendo. Si es una luz muy plana, muy fuerte, entonces se nota más cualquier tipo de trabajo que haya hecho el maquillista. Por eso digo que esto es un trabajo de conjunto Integral, sí. de todo. De vestuarista, de luces, de escenografía, de dirección, todo. Claro, y me gustaría mencionar o aclarar que muchas veces un público que no está acostumbrado, quizá como nosotros, a tener tan de cerca todos estos recursos, herramientas y estar tan de cerca de este proceso, dirían, bueno, pero lo que sea que yo construya, yo lo voy a poner en el escenario y se va a ver tal cual como es. Pues no. Para la gente que nos escucha, aquí pueden de primera mano y de profesionales escuchar detalles de cómo una escenografía, al ponerla en el escenario, se transforma con esos diferentes elementos, diferentes herramientas que podemos tener. Entonces, por eso es tan importante ese trabajo de equipo de que estamos hablando, al mezclar esas personas profesionales en distintos departamentos como luces, la persona hasta el tramoya, que es la persona encargada de esos movimientos y de todos esos equipos para poder crear esa imagen que al final uno ve en el escenario. Sí. Entonces, hablando de todos estos tecnicismos y todas estas formas de hacer que la magia suceda en el escenario, ¿cómo, Fidel, qué crees que es más difícil a la hora de una puesta en escena? De
seguir mejorando, aprendiendo todo este aspecto técnico o confiar mucho más como en una visión emocional, sentimental que tengas? ¿Cuáles son como los retos de ambas y cuáles son como los lugares seguros y retadores de cada uno? Fíjate, yo creo que lo más importante es mantener el equilibrio entre las dos cosas. La técnica, el sentimiento, el percibir, pero la técnica siempre al servicio de la magia, del arte. Eso es lo más importante. Porque definitivamente vemos con la tecnología cosas maravillosas, pero si no logran sensibilizarte, si no te tocan, de nada vale. Entonces, lo más difícil es lograr ese equilibrio entre ambas cosas. No hay lugar seguro. O sea, yo todavía tengo 36 años trabajando en el Teatro Nacional y me ven todavía que los tramoyistas o Gina en la sala Ravelo, yo voy a su nombre en la Ravelo y ella me ve otra vez, me dice, Fidel, pero tú te sabes de memoria las medidas. Y yo vuelvo y mido y me siento y cada vez salen cosas nuevas, inclusive en un espacio tan pequeño. Por eso, porque no me fío completamente de lo que ya yo he visto, de lo que yo he hecho. O sea, hay ciertas cosas que precisamente ahí está el reto, en volver a sacarle provecho al mismo espacio, a lo mismo que tú has hecho, con una visión nueva, con una perspectiva nueva. Y por eso también es que me gusta tanto trabajar con mucha gente nueva ahora, Sí. porque te hacen, te retan a veces a cosas que te tienes que salir de tu zona de confort, de lo que tú conoces. Y yo creo que ahí se logran aún mayores maravillas. Totalmente. Como dicen por ahí, back to basic para volver otra vez a comenzar a Sí, construir. es que es así. Sí. Es que tiene que ser así. O sea, la base de todas las artes está en lo clásico, para entonces tú poder de ahí desprenderte a nuevas creaciones. Yo tenía un profesor de composición que me decía que para romper la regla hay que conocerla. Es que la gente no entiende eso. O sea, ahora, por ejemplo, con el arte moderno, una pared le tiran 3 cosas de pintura y ya, pero ese tipo no sabe dibujar. Ujú. Nada. Nada. Entonces tú te pones a ver, el mejor ejemplo que yo siempre menciono es el de Picasso. Ujú. La etapa de los arlequines, los dibujos de Picasso son un dibujante Maravilloso. exquisito. Entonces él conoció todo eso. Entonces pudo lograr un movimiento como el cubismo, Ujú. que es una cosa completamente distorsionada de la realidad. Ujú. Pero para eso tienes que hacerlo. Pasa igual con la danza. O sea, danza moderna, gente que no tiene una técnica, te tiene primero que prepararse con la técnica del ballet Ujú. para después entonces Desprenderse poder de. romper con eso y crear algo nuevo. Así mismo. Claro. Pero hay que conocer las bases de las cosas para Totalmente. poder construir algo nuevo a partir Y de ahí. muchas veces la gente se pierde con lo clásico y lo mezcla con lo antiguo. No necesariamente lo clásico es viejo o está fuera de moda. Lo clásico es simplemente donde habitan los fundamentos y el origen de cómo se construyen las cosas. Entonces a veces se quiere empezar un poquito más para adelante. Es que eso es muy, ahora pasa muy frecuentemente, saltarse etapas. Ujú. Saltarse etapas, voy a dar un salto y llego allá y así puedes dar el salto y puedes caer en falso fácilmente. Y lo clásico no pasa de moda. Así mismo. O sea, no pasa de moda, está ahí porque ¿quién no quiere ir al Partenón? ¿Quién no quiere ir al Coliseo Romano? ¿Quién no quiere ir a las pirámides? ¿Quién no quiere conocer eso? Lo clásico es lo O clásico. sea, está ahí, tú lo visitas, ya no es el canon, por ejemplo, si es arquitectura de lo habitable, Claro. exacto, pero está Pero ahí, está ahí. y ahí hay una lección de lo que fue y de todo lo que quedó de eso. Ujú. Fidel, ¿y cómo después de haber explorado este mundo precioso de arquitectura, escenografía, haces una transición grande en tu carrera a ser productor? ¿Cómo se hace ese salto? Que no fue un salto. O sea, No, ok. mi primera producción la hice con muy pocos años de estar haciendo escenografía, que fue El Mago de Oz.
con Isha en el Teatro Nacional. Eso rompió con ¿En qué año? todo. No recuerdo. Pero hace algunos 25 años o algo así. O sea, yo ya tenía apenas 5 o 6 años en escenografía, comencé a hacer producciones, precisamente como una manera de expresar muchas cosas que yo quería expresar, que Que tú como no estabas escenógrafo encontrando. solamente no podía hacerlo. Ujú. Entonces, por eso me decidí a hacer producciones, y de hecho, las primeras producciones infantiles grandes, fuera de las que hacía Nurín con la Pinky, comencé haciéndole yo hice eh, El Mago de Oz, Regreso al Mundo de Oz, que fue una segunda parte, Alicia en el País de la Maravilla, que hace tanto tiempo, más de Techi fue que hizo de Yo la vi. De Alicia, Alicia. una Yo niñita. estaba chiquitico, yo la vi. Esa, Después... esa música era bellísima. Yo la escuchaba sí, chiquita, el bellísima. Flautista de Amelie. Amelín, Bellísimo Blancanieves. Yo tengo toda esa música guardada y toda la escucho. Christmas Carol, o sea, todo eso era un equipo que en principio la música la trabajaban Amaury Sánchez Sí. Y y Francia Arana. Fran Seara, unas canciones bellísimas, todo eso. Pero yo tuve que ir desistiendo un poco de la producción por el tema de que no había escenógrafos. Entonces tenía que seguir con el trabajo de Claro. escenografía constante y me quedé con la escenografía. Además, mi empresa, aparte de la escenografía para producciones teatrales, También yo corporativo. tenía mucho trabajo corporativo que me era mucho más lucrativo en ese momento y me demandaba quizás menos tiempo Sí, que eso las pasa producciones teatrales. Entonces me quedé más con las escenografías que con las producciones. Y después hice algunas producciones de teatro, que es otra cosa que me apasiona. Y que creo que de ópera también hice producciones, y creo que seguiré con las producciones de teatro y ópera. Tú hiciste la producción del 50 del 40 aniversario del Teatro Nacional, la Bohème. ¿Fue producción tuya? Sí. No, el 40 aniversario que fue el Hombre de la Mancha, el musical. Y la Bohème que fue el 45, no me No, acuerdo. no recuerdo, la verdad. Ya. La ópera La Bohème sí también fue por aniversario del teatro, Ah. y después La Traviata, que La Ujú. Traviata fue en el 2019. Tú has hecho también televisión. Escenografía para Escenografía de televisión. televisión, sí, muy poca. Es el área que menos me gusta de la escenografía. ¿Por ¿Por qué? qué? Es muy complicado. O sea, aquí los estudios de televisión, lógicamente por el mercado que hay, son limitados. Sí. Entonces, las escenografías a veces hay que montarlas y desmontarlas diarias. Sí. Entonces, eso limita el diseño, la realización, y sobre todo que se maltrata muy Mucho. rápidamente. Sí. Por más cuidado que tengan en el canal de televisión o los tramoyistas o lo que sea, señores, montar Sí, y es desmontar inevitable, diario una claro. escenografía. Entonces, con los parámetros que tenemos ahora con la televisión, cada vez más exigente, entonces era más difícil. Pero hay escenografía de televisión desde hace mucho tiempo, hice varias, y en los últimos años, que menos quería, inevitablemente por ser personas muy cercanas a mí, como Nuria, María Cela, Yanna. Yanna, cuando salió Karina Larrauri con su programa también. Entonces, ahí ya era... Un compromiso hasta personal. no tanto compromiso, pero se me hacía más fácil, o sea, era todo tipo de comunicación diferente. Pero el área que menos me gusta trabajar de escenografía es la televisión. ¿Qué ha sido lo más emocionalmente difícil para ti producir? Wow, qué buena pregunta. Emocionalmente difícil lo más. O complejo, no necesariamente difícil. Es que lo de complejo y lo de emocional que él dice son dos cosas Ah, diferentes. pues vamos con las dos, no importa. Porque algo muy sencillo emocionalmente puede ser muy demandante. Sí. Y Totalmente. yo creo que eso pasó con la ópera La Traviata. ¿Por qué? Porque fue una producción que yo hice, inclusive con una visión diferente. O sea, yo tomé la ópera, la adapté al Santo Domingo de los años 50, a la época de Trujillo, Ujú. que era una época que se prestaba perfectamente para recrear lo que es la cortesana y todo de La Traviata. Y entonces tuve muchos retos a todos los niveles que me demandaron mucho. Y para ser sincero, al final no obtuve los resultados que yo quería en muchas áreas. ¿Y cómo Quizás tú por eso. manejas esa presión también y ese compromiso de tú tener una visión
y que se vuelva Y no lograrlo. tan difícil emocionalmente. ¿Cómo tú manejas eso? Algo que no tengo mucho que es paciencia. O la tienes que desarrollar. Sí, hay que desarrollarla definitivamente porque en este medio también uno trabaja mucho con personas muy cercanas, con amigos, todo eso. Sí. Entonces, además de tener ese cuidado, tienes que tener el cuidado de no mezclar cosas, Ujú. no herir sentimientos. Entonces, todo eso a veces hace que el ejercicio de la paciencia tenga que ser aún mayor. Claro. Y eso es sumamente importante porque vivimos en un país donde el sector arte, sobre todo artes escénicas, que es donde ejerces tu profesión, somos muy poquitos. La gente se Sí, conoce, entonces evidentemente como Y se comparten la comparten pasión y el trabajo, mucho, entonces terminamos se siendo convierten en amigos. amigos. Entonces eso de saber dividir trabajo y persona, la amistad, la relación, es sumamente importante, yo creo, para poder fortalecer aún más la industria. exacto. Y sobre todo en las producciones, o sea, saber mantener ese respeto, esa comunicación, ese trabajo en equipo, porque definitivamente en momentos de nerviosismo, De mucha presión. de presión, o sea, hay cosas que pueden explotar y que explotan. Y lo que hay que hacer es tratar de que no exploten y si explotan, saber recuperarlas luego. Y saber que no es la mayoría de las veces nada personal ni nada por el estilo. Y que hay un reto doble vía. Perdón, hay un reto grande porque es doble vía. O sea, porque tú lo puedes tener muy claro, pero quizá la otra persona no. Entonces, Exacto. lo vuelve todavía más complicado. Exacto. Y aquí también posiciones muy cambiantes. Tú lo has dicho, soy escenógrafo, productor, he trabajado de utilero. Entonces, yo creo que tengo la inteligencia de cuando soy productor, cuando soy escenógrafo, soy escenógrafo. O sea, tengo que entender que soy no cabeza del equipo, sino parte del equipo. Eso, Y tengo o sea, que mantener eso muy claro. Ujú. Porque es que, como te digo, en un momento tú estás de jefe, después no estás de Eres jefe, compañero. saber ponerse después... el sombrero que te Entonces, toca. exactamente, hay que tener la inteligencia para manejar eso. Sí. Claro que sí. Fidel, ¿qué queda de ti cuando se desmonta una escenografía? Quedo yo. Eso es muy importante, quedo yo, porque Eso es un logro. sobre todo yo me desprendo muy fácilmente de las cosas materiales en general, muy fácil. Entonces, te lo digo porque, sobre todo en este país que hacemos la gran escenografía, la gran producción para 3, 3 días. 4 funciones, como muchos Ujú. 6, 7, 8. O sea, cuando uno ve el trabajo enorme que uno hace y que hace todo el conjunto y que hace todos los artistas y tú saber que eso no va a estar ni siquiera un mes en cartelera, ¿no? Como otros países puede durar 2, 3 meses, 6, 15 años, 20 años. Entonces Y aquí 2 días. eso es un poquito traumático y por eso tu pregunta. Sí. Pero ya con el tiempo, con los ejercicios, a veces uno se queda mirando y dice, uff, pero qué pena, pero siempre después de cada trabajo, sea de escenografía, de producción y todo eso, es importante saber volver a su centro y volver a ser uno mismo y entender que eso es algo pasajero y que hay que disfrutarlo en su En su momento. momento. Ahora que tú mencionas eso de lo efímero que es aquí montar una escenografía para una producción, pero que al mismo tiempo aquí queremos hacer la gran producción, a pesar de saber que va a durar 3, 4, 5 Queremos, no funciones. la hacemos. ¿Cómo tú haces ese balance entre cumplir esa visión de un productor de querer esa gran escenografía, pero con un presupuesto tan limitado? Es que fíjate, no siempre los presupuestos son tan limitados. Ok. O sea, definitivamente no es lo que debería ser porque, o sea, si yo u otro escenógrafo u otro técnico cobraran lo que realmente debería de pagarse, sería imposible hacerlo. Ujú. O sea, es limitado desde el punto de vista de que pagan lo más que pueden. Ujú. Pero las producciones aquí, o sea, visto producciones aquí que no tienen absolutamente nada que envidiarle a No, totalmente. muchos países, inclusive países grandes como México, con una tradición teatral y musical enorme. He visto montajes, por ejemplo, en España y lo he visto aquí, y aquí nada que ver, como
Bella y Bestia en su momento, Sí. la otra Bella y versión que Bestia, se oh, hizo wow. de Los Miserables, Sí. montajes que yo mismo he hecho como El Hombre de la Mancha. Cuando yo hice la ópera La Bohème, vinieron unos cantantes norteamericanos, Sí. uno mexicano. Y el director era americano también. No, el director Sí, escénico, sí, era escénico. norteamericano. O sea, el director cuando lo contactamos, que lo llamamos, lo primero que preguntó que si aquí había una sala apta para montar una ópera. Sí. Y me di el gustazo de mandarle el dossier del Teatro Nacional. E inmediatamente cogí un teléfono y dijo que sí, eso era verdad, que aquí existía un teatro de ese nivel. Señores, para que ustedes vean, No, el teatro de aquí es para que un ustedes gran vean, teatro. claro, Es un gran teatro. claro. O sea, a nivel de estructura y de todo y de funcionamiento es un gran teatro. Entonces, se sorprendieron cuando vieron el montaje, la escenografía. Pero es que el mexicano, yo vengo de una ópera en Ciudad México y las limitaciones de la producción, nada que ver con esto, Ujú, para 3 funciones. ujú. Entonces, aquí sí lo hacemos, o sea, Tenemos se la hacen posibilidad grandes para hacerlo. producciones, igual la calidad artística es sorprendente, Quizá o lo que nos sea, falta es público. Quizás no, seguro. lo que pasa es que público hay, lo que pasa es que tenemos La cantidad. que ver que cada... eh, eso es un sector de la población que gusta de las obras de teatro, o de los musicales, o de la ópera, y esa es la cantidad que tenemos, o sea, Ujú. unos menos, otros más, pero es un público limitado, porque lo mismo puede pasar en Nueva York, Broadway se alimenta básicamente Del turismo. de turistas. Igual que Madrid y México. Igual que Madrid y México. Claro, en el caso, en México no lo conozco tanto, pero en Madrid sí he tenido conversaciones. En Madrid han logrado convertir Gran Vía en una especie de Broadway con musicales, teatro, un vivo todo el tiempo, pero hay un apoyo enorme de la alcaldía. Totalmente, sí. O sea, hay musicales que el 40 al 50% es patrocinado Por la por el alcaldía. Ayuntamiento de Madrid. Incluso hay musicales que van a Fitur. Sabemos que Una aquí, locura. si se pudiera, lo hicieran, pero aquí el ayuntamiento no tiene Tiene otras presupuesto para eso prioridades. ni soñando, porque todavía están en otras preocupaciones básicas. Claro. Pero por poner un ejemplo, porque, o sea, cada vez que va público, y lo que te decía, o sea, por ejemplo, Madrid está así por el turismo, pero por el turismo interno. Interno también. O sea, Hacen hay hasta muchas paquetes ciudades de España que te turísticos hacen para eso. paquetes de viaje a Madrid, Ujú. que está, El tren, está el de hotel. compras, está el teatro, todo eso. Entonces, son posibilidades que aquí son muy limitadas. Reducidas. Ha sido un claro. proyecto Son muy ciudad. reducidas. la Incluso, Gran Vía. incluso aquí, aunque, Exactamente. claro, aquí aunque hay personas, no muchas, que viajan del interior a la capital para esas experiencias. Claro. No es algo muy común tampoco. Sí, pero fíjate una cosa, eso ha ido cayendo con el tiempo. Sí, claro. Yo recuerdo, sobre todo recuerdo claramente con la Pinky, y no estaba aún en el Teatro de Santiago, hacían tour en autobuses. Y tú veías 3, 4 autobuses del interior en el parqueo del Teatro Nacional, a ver espectáculos y a ver musicales. Genial. ¿Tú no Entonces, crees que eso tenga que ver mucho también cómo se ha diversificado y la accesibilidad también que hay a otro tipo de entretenimiento? Sí, completamente. Entonces ya es más Completamente, fácil, tiene bueno, mucho quizá que en ver. esa época yo para ir a entretenerme y consumir arte yo tenía que coger un autobús e ir al teatro. Ahora mismo todo el mundo tiene un celular con Netflix, ve alguna serie. Eso tiene mucho que ver, pero el público que realmente ama el teatro o ama algo, lo busca. Claro, Lo que totalmente. pasa es que la vida, aparte de eso, la vida también en muchos aspectos se ha complicado Sí, mucho. también en todo. Entonces ya el tiempo no es igual, No. el tiempo que se dedica no es el mismo. Entonces eso también influye Tú mucho. sabes que me acordé cuando tú estabas haciendo la anécdota de cuando tú hiciste la Bohème, de que ellos no pensaron que en este país pudiera haber un teatro donde se pudiese hacer una producción de ese calibre. Yo tuve una experiencia que yo creo que yo no te la he contado, similar. Y me llama mucho la atención porque va por ahí. Yo tuve la oportunidad de conocer ejecutivos de una empresa muy grande, que no voy a mencionar nombre, multinacional grande, donde yo, en esa conversación, yo le expuse como por qué hay títulos que en este país no se pueden hacer.
Y me respondieron, porque aquí no hay un teatro, o sea, en Dominicana no van a tener un teatro para poder llevar una producción así. Y yo le dije, pero ¿cómo puede ser si yo esta producción que te estoy mencionando la vi en otro país donde el teatro no es ni la mitad ni le llega a los tobillos al Teatro Nacional? Y hay una percepción general fuera de aquí de este país de que aquí lo que quizás tenemos es un anfiteatro, lo que tenemos es un auditorio. No, lo que pasa es que este país culturalmente fuera de aquí no tiene, No está en el ojo. o sea, por ejemplo, pues yo menciono el libro que recientemente publiqué, lo hizo un autor argentino que se especializa en hacer libros de recopilaciones de teatro, de escenografía, escenógrafo, vestuarista, maquillista, etcétera. Él vino a un festival de teatro a dar una conferencia, ahí lo conocí. Y bueno, se sorprendió con el Teatro Nacional. Después yo estuve en Argentina, me reuní con el director del circuito de teatros de la ciudad de Buenos Aires, que es amigo de él, y él dice que él no ha logrado nunca hacer un contacto cultural con Santo Domingo, con República Dominicana, que República Dominicana está completamente desconocido y desconectado en Aislado. Argentina. Culturalmente, cuando empezó a ver el libro, todas las producciones que se hacían, todas las obras de teatro, todo eso se sorprendió porque no estamos conectados, o sea, y sobre todo el turismo aquí, por más que intenten, está No, focalizado claro, en en sol y playa. playa. Así Eh, mismo, no en cultura. Gracias a Dios que pronto vamos a tener un centro cultural en Punta Punta Cana. Cana que van a tener los turistas que les interese la oportunidad por lo menos de conocer un poco más de la cultura dominicana y al mismo tiempo de la gente de esa zona también, tener un poco más de conocimiento. Claro. Claro, y no Que es solamente importante. no solamente de cultura, porque hablar de cultura es demasiado extenso, porque sí, obviamente, yo sabemos de turistas que vienen y, por ejemplo, visitan la Basílica en Higüey, que eso es parte de nuestra cultura, nuestra religión. Puede ser que conozcan el carnaval y los turistas que llegan a la zona colonial, que en la zona colonial tenemos muchos museos, puede ser que entren a uno o a otro, pero sí es verdad que todavía no somos reconocidos internacionalmente como un epicentro cultural, pero sí tenemos la oferta Sí, para sí, hacerlo. completamente. Claro. Completamente. Entonces, Fidel, hablando un poquito, yo quiero hablar un poquito de la parte técnica de tu trabajo, porque nos llama la atención mucho, lo conversábamos, sobre la evolución de la tecnología, de lo artesanal. ¿Dónde cabe o qué podemos hablar de la evolución del uso de la tecnología en tu trabajo, en ese día a día de maquetas o de renders, de esa evolución de tienes mucho tiempo trabajando, entonces has visto cómo ha evolucionado y cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido esa evolución y cómo la disfrutas y la vives más? Fíjate, el área de la escenografía, en eso de la tecnología, está casi igual que hace 36 años que yo comencé a trabajar en escenografía. O sea, yo he visto la evolución de los equipos de iluminación, he visto la evolución de los equipos de sonido, he visto la evolución de los equipos de audiovisual, Sí. las pantallas, las proyecciones, etcétera. Pero la escenografía no. Nosotros seguimos trabajando en la escenografía y lo más innovador que hemos podido lograr son las plataformas robóticas y más nada. ¿Por qué? Porque eso de la tecnología es una parte integral del teatro. O sea, las luces van cambiando de un par de luz caliente a móviles, entonces yo las compro, las tengo en sus cajas, en mi almacén, voy, la cuelgo en el teatro y ahí están. Pero yo no puedo tener un giratorio del tamaño del escenario. Claro. Yo no puedo tener rieles computarizados. No puedo tener nada de eso porque eso es un trabajo que hay que hacer en la estructura del teatro. Del teatro, sí. Es muy complicado. Entonces es como muy tema. complicado y es muy costoso. Entonces los escenógrafos hemos tenido que luchar contra todo eso, haciendo magia, girando cosas, Lograr el mismo bajando, efecto. subiendo, pero es básicamente lo mismo de siempre. El Teatro Nacional, lo único que han hecho es que le han cambiado por temas de tiempo y de seguridad el sistema de las barras, el sistema no sé qué, pero en cuanto a la estructura de escenografía y de tramoya, Se mantiene es exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, ahora se están incluyendo muchos elementos como la pantalla como parte de la escenografía. ¿Qué tú opinas de eso? Eso bien utilizado es mágico.
Eso iba a decir, Es bien utilizado. mágico, bien utilizado, porque lo que pasa es que no es limitarse a poner imágenes en una No, pantalla. es crear Con un eso tiene que universo. pasar lo mismo que hablábamos hace un momento del maquillaje, vestuario, escenografía. O sea, tiene que ser algo que se integre Integre. con el conjunto. Que tenga No una es razón una de ser. pantalla con una pared de una escenografía adelante. O sea, yo tengo que ver esa pared que yo quiero corpórea combinada con ese fondo, creando una perspectiva, creando un ambiente. Tú sabes que a mí me hace mucho ruido cuando yo voy en cualquier parte del mundo de producciones donde yo veo escenografía corpórea, pero entonces veo una pantalla, pero la pantalla tú lo ves como un cuadro. Como Porque es puerta que, ahí como y tú ya. dices, no se integra No, Claro. tiene al que ser universo de lo que tú integrado. estás Y vuelvo y viendo. me voy a lo mismo de Los Miserables. Sí. Porque hay otra cosa. Las pantallas de LED y las pantallas de proyección son dos temas Sí. completamente diferentes. Sí. Porque para lograr esos efectos que estoy hablando, de magia, de todo eso, tiene que ser sobre todo pantallas de proyección. Ujú. Porque es un trabajo cinematográfico que se hace. O sea, no es como una televisión, gente. No, es que recientemente que yo he visto obras que tú te sientas y tú ves la pantalla y tú crees que es un PowerPoint de lo que antes Sí, pasaban en la sí. pantalla de la Qué computadora. fuerte. Que ya ni en la computadora tú ves Claro. esas imágenes que pasaban. Totalmente. Entonces, eso es una cosa que tú dices, pero ¿y qué es esto? Entonces, hay una cosa, si no tiene esa magia, no tiene nada, no te aporta nada, porque es lo que tú ves día a día en la pantalla de tu celular, en la pantalla de tu computador, pues, tu televisión. O sea, si no te envuelve con eso, tiene que ser un trabajo de todo integrado para tener esa magia. Claro. Y Fidel, tú que eres parte, aunque no lo digas tú, lo voy a decir yo, aunque eres parte de la historia de las artes escénicas dominicanas y pionero en tu área, en la escenografía, ¿cómo ves la nueva generación que está haciendo escenografía en nuestro país? ¿La ves bien preparada? ¿La ves? ¿No la ves? Cuéntame de No, eso. definitivamente aquí, de mi generación posterior, gracias a Dios han surgido muy buenos escenógrafos. Lo que pasa es que en las artes escénicas dedicadas ya al área del teatro, los espectáculos musicales, gracias a Dios que llegó Ángela Bernal, gracias a Dios que llegó Remy, porque después de mí yo no veía a nadie. Porque lo que te estoy diciendo, o sea, la preparación que hay que tener, no como escenógrafo, la preparación cultural que hay que tener para tú poder trabajar artes escénicas, no es lo mismo. Aquí está pasando algo muy grave con la iluminación. Sí. Aquí no hay iluminadores para escena. Aquí, después de Bienvenido, doña Liliana, queda mi tocayo Fidel López Ujú. para hacer ese tipo de iluminación y uno que otro que tú puedas contar, pero no hay como en el caso de la escenografía, que ya hay Relevo. personas que tienen conciencia de lo que están haciendo y de lo que tienen que hacer. ¿Y eso por qué crees que pasa? Que no... Porque por la inmediatez, precisamente. O sea, mucha gente se ha ido al mundo del cine, el mercado también, o sea, no es un mercado tan amplio en las artes escénicas, no es muy remunerativo siempre tampoco, No. como la gente piensa, es un poco más sacrificado y hay que tener el amor que tienen esas personas que mencioné por las artes escénicas y el teatro. Pero Hay que si tú- tener ese amor, esa dedicación. Y como te digo, no es un asunto nada más de yo voy a hacer y yo soy técnico, sino que hay que tener una serie de recursos de tu poder entender lo que tú estás haciendo para poner en escena. Si tú te fijas en el caso que tú mencionaste de Ángela y de Jamie en particular, son dos personas que comenzaron a hacer teatro musical mucho antes de pensar ser escenógrafo. O sea que ya venía ese amor y esa pasión por el teatro Exactamente. musical por ahí. Sí. No, es lo mismo que yo. Yo nunca pensé que iba a ser escenógrafo. O sea, yo estudié dibujo arquitectónico, estudié arquitectura, pero yo vivía todo el tiempo, como digo, pendiente del ballet, de la ópera, del teatro, todo el tiempo, Un artista leyendo, holístico. viajando. Eso era lo que yo hacía. Y de repente, todo eso que yo veía, que yo conocía, que estudié, fue lo que me abrió completamente las puertas, más que la arquitectura, Ujú. a la escenografía. Por eso siempre hay que recalcar que es sumamente importante, aunque estés preparándote en un área en específico, empaparte de todo, porque uno nunca sabe cuáles puertas se te van a abrir. Es que en el caso de aquí, tú no sabes qué puerta te van a abrir, pero por ejemplo, en las escuelas que hay de teatro, cuando tú vas a hacer una licenciatura, generalmente
son 4 años. Los 2 primeros años son materias comunes. O sea, el que entra a una escuela de esa tiene que hacer escenografía, utilería, vestuario, maquillaje, dirección técnica, tramoya, dirección, actuación, danza. Todo lo hace. Y después del segundo año tú haces una especialidad en dirección, en actuación, en escenografía, en vestuario. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener un conocimiento integral primero, por lo que decía ahorita. Para tú poder entender, para tú poder hacer un trabajo, para tú poder hacer un buen diseño, un buen montaje, tú tienes que saber lo que estás haciendo. Entonces, muchas veces se llega a un teatro y hay gente que no sabe nada de lo que es un teatro, ni todo eso. Es maravilloso por eso cuando la gente conoce todas las áreas y llega y se le facilita todo. Así es. Fidel, para concluir, yo quiero que tú me digas qué tipo de legado tú quisieras dejar en nuestro país y en nuestra industria. Fíjate, yo creo que el legado ya yo lo dejé. O sea, yo también creo que sí. Ahí sí. Lo dejé, no, lo estoy dejando. Porque todavía yo sigo trabajando y voy a seguir trabajando, ya sea con la producción o con espectáculos puntuales y todo. Yo sigo trabajando normal. Yo lo que me he alejado un poco más de lo del área de eventos y corporativos. Estoy haciendo más lo que me gusta, como se debe ser ya. Totalmente. Entonces, eso es lo que yo más disfruté siempre, pero como expliqué antes, por asuntos inclusive económicos, decidí tener mi compañía y hacer otras cosas. Y yo creo que he ido dejando un legado con las personas que han trabajado conmigo, de todos los niveles. O sea, técnico, tramoyista, carpintero, herrero. O sea, creo que ahí hay un legado y también en lo que he hecho yo he tenido la oportunidad de trabajar en todas las áreas de las artes escénicas, del mercadeo, de la publicidad, o sea, moda, teatro, espectáculo, todo tipo de eventos. Entonces creo que he ido dejando un legado y en esta etapa estoy dejando otro y al final también quiero dejar otro que son cosas que sigo preparando y que estoy pensando para ¿Algún hacer. sueño que viene por ahí que puedas compartir con nosotros? ¿Estás trabajando en algo? Bueno, estoy trabajando en varios proyectos, pero el que ahora mismo más me emociona es una ópera que se está preparando. Ese es el que tengo más puntual y cercano. Y otro proyecto que tengo pensado para la próxima Navidad. Bueno, ahí lo escucharon en exclusiva. Aquí Hablemos de Arte. Fidel, gracias por venir y compartir con nosotros de tu vida, de tu profesión. Definitivamente has sido mentor, has sido ejemplo en la industria y yo creo que toda la... Y buen compañero. Ay, Gracias. Como colega, claro. Colega Eso de es lo trabajo. que me gusta cuando lo dicen. Qué lindo. Así que nada, yo creo que sigues marcando, sigues trabajando y sigues enseñando con tu ejemplo. Y la industria te lo agradece, las personas que trabajan contigo te lo agradecen. Y bueno, podemos recomendarle a nuestros oyentes que vean tu libro, que lo lean. A mí me parece un trabajo bellísimo que recopila años y años de trabajo, pero sabemos que pronto, en varios años, quizás pueda haber otro más con todo lo que seguirás haciendo. Así que nada, muchísimas gracias por venir y seguimos trabajando. Gracias por compartir.